Uno de ustedes, hermano. Bendito Dios. Oren. Padre Santo, que moras en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias en esta mañana por un nuevo día de vida que tú nos regalas, Señor. Gracias por la oportunidad de poder conectarnos, Dios mío, y sintiendo a aquellos que no lo han podido hacer, pero sabemos que tú estarás tratando con ellos, Dios mío, en la situación que sea, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el Dios que nos ama y que quiere todo el bien para nosotros. Te ruego, Sí, Padre, que el Santo Espíritu tome el control de todas las cosas en esta clase, Padre, que sea con el hermano Alex, que le esté ministrando, Dios mío, usándole como siempre, Padre. Bendito Dios, bendice nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, y que podamos aprender más y más de ti, sabiendo que lo necesitamos, Señor, cada día. Toma el control, Dios, de todas las cosas, Señor. Sé con los que están en necesidad en esta mañana, los que están enfermos en cualquier otra situación, Señor. Lo ponemos en tus manos sabiendo que tú eres nuestro ayudador. Y, oh Dios, tú eres Dios, el que tiene todo el poder y todo el control para cambiar las circunstancias, Señor. En tus manos ponemos esta clase, Padre. Nos ponemos nosotros también. Gracias, Señor. Guíanos a todos con el poder de tu Santo Espíritu. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bendito Dios. Okay. En Isaías 6, Capítulo 6. vamos a leer 8 versículos, porque es mucho y solamente quiero hacer punto en un trono alto, digo yo, en mi forma de expresar. Ok. Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta ahí. Yo quiero hablarle un poco acerca de qué es lo que nosotros estamos viendo hoy. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo hoy? Y cuando digo hoy, me refiero a la iglesia y también al mundo que nos rodea, porque debemos de tener algo que enseñar y algo que mostrar que nadie tiene. Y en lo que nosotros vemos, vamos a entender que lo que nosotros vemos con nuestros ojos no es lo que hace un cambio en nosotros. El efecto no llega a nosotros simplemente por ver algo. Por ejemplo, en la escritura hay muchos casos donde hombres que miraron
y vieron la gloria de Dios, casi murieron. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham, cuando Dios le habló a él en el monte y Abraham creía que él iba a morir porque él había visto algo de parte de Dios que él nunca había visto antes. Él no había visto a Dios, pero la gloria que él vio fue tan grande, tan poderosa, tan gloriosa, que él creía que él iba a morir, porque la gloria que él experimentó allí en aquel monte, él nunca la había visto antes en la tierra. Y eso lo podemos ver nosotros si leemos los capítulos antes. Ahí cuando Dios aparece a Abraham, solamente era Abraham. Era una multitud grande de personas, millones de personas, podemos decir. Dios le dijo, de esos millones, toma 70 y llévalos a un lado. Abraham lo hizo. Después de los 70, Dios le dijo, ahora lleva tres. Y llevó a tres junto con él a la colina de la montaña. Cuando llegó allí, Dios le dijo, ahora tú solo, nadie más. Ahí es donde Abraham sube y ahí es donde Dios le da los 10 mandamientos. Moisés, donde Dios le da los mandamientos y ahí es donde Abraham recibe la gloriosa experiencia de tener una conversación con Dios sin nadie por el medio. Él no vio a Dios, él vio simplemente las espaldas de Dios. Eso está muy claro en las Escrituras, ahí mismo en el libro de Éxodo lo podemos leer. Abraham vio y eso cambió las promesas que Dios tenía para Israel, porque Israel había pecado contra Dios. Dios estaba ya cansado de estar tratando con esta gente, con estas personas. Y Dios dijo, yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar este pueblo. Entonces lo voy a echar a un lado. Esto es lo que Dios le dice a Abraham. Lo voy a echar a un lado. A Moisés, perdón. Y entonces de ti, yo voy a hacer otro pueblo. Así que ahí hay un cambio. Hay como algo aquí que va a cambiar. Pero Moisés intercedió de tal manera delante de Dios que le dijo a Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy. Amén. Y Moisés se quedó en su lugar hasta que entonces Dios le dio otra promesa, la cual después, más adelante lo vemos. Ahora, en el libro de Hebreos 11:27, dice aquí, por la fe, hablando aquí de Moisés, por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, comenzando con mayúscula, al invisible. Esa es
la causa por la que Moisés pudo aguantar todas estas cosas que Dios le dijo que él iba a hacer con Israel, y él pudo tener esta conversación con Dios. No sabemos por qué tiempo, si fue media hora, si fue una hora, no sabemos por qué tiempo ellos estuvieron conversando allá arriba en el monte. Ahora, Dios es fuego consumidor. Y no solamente fuego consumidor, Dios es también regador de agua. Y eso lo encontramos en Isaías 33:17, donde Dios habla a su pueblo y le dice: tus ojos verán al rey en su hermosura. Este es Dios hablando ahora. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está ¿qué? Lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas, porque ellos eran así, Israel. De lengua tartamuda que no comprendas, mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará grande nave. ¿Por qué no remos? ¿Cómo trabaja un barco sin remos? ¿Qué le pasa a un barco que no tiene remos? Llevado por el viento. Sí, hermano. Llevado por el viento. Llevado de aquí para allá, por eso que nosotros necesitamos del Espíritu de Dios para que guíe nuestra barca. Que sea Él quien nos guíe por este río del Espíritu del cual estamos hablando. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. Ahora, podríamos seguir. Aquí está una visión de cómo es Dios, lo que Dios quiere. Dios es un Dios que nos ama. Dios es un Dios que tiene misericordia de sus hijos. Y a pesar de muchas de nuestras inquietudes, muchos de nuestras traumas, muchas de las situaciones que nosotros tenemos en la vida, Dios lo puede cambiar todo y traer paz y traer tranquilidad a nuestro corazón en medio de los problemas y en las luchas.
Israel fue siempre un pueblo fuerte. Siempre fue fuerte. Cuando único ellos alababan a Dios era cuando Dios hacía un milagro. Cuando dividió el Mar Rojo, cuando convirtió el agua de Mara, cuando convirtió el agua del pozo. Pero ellos era difícil, por eso es que encontramos tantas repeticiones en el Antiguo Testamento, porque aquí lo leemos, dice lengua de tartamuda, no oyen, no entienden bien lo que yo le estoy diciendo. Muchas veces nosotros cuando nos encontramos frente a decisiones, a veces no entendemos lo que Dios nos está diciendo. A veces Dios nos habla, pero la culpa no es de Dios. La culpa es que nuestros oídos no están bien limpios. Déjenme usar esta palabra. No, hay tupición en el oído. Y no podemos oír claramente la voz de Dios por causa de todo lo que hay en nuestros oídos, por lo cual tenemos muchas veces que limpiar nuestros oídos para poder oír la voz de Dios. Por eso es que allá en el libro de San Mateo y Marcos dice: mi hijo no clamará ni se levantará sobre una peña y le dirá a la gente yo soy el Mesías. Él nunca hizo tal cosa. Muchos de los milagros de Jesús los hizo en una forma muy sencilla. Creo que hay dos o tres lugares donde él dijo yo soy y lo sanó, pero él nunca llamó a nadie, solamente en dos o tres casos, para poder sanar a los enfermos. Ahora bien, eso fue lo que le pasó a Isaías. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Él iba para la casa de Dios, nos dice el versículo 1. Muchas veces, cuando cosas difíciles vienen a nosotros, situaciones malas, situaciones desagradables, nuestra intención es huir, correr o hacer otra cosa. Isaías se quedó allí, frente a aquella visión que él nunca había visto antes. Esto era una visión que Dios le estaba mostrando. ¿Qué es lo que vemos nosotros hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor? Los negocios que nos rodean. Podemos seguir, como decimos aquí en Estados Unidos, el status quo, que significa seguir lo mismo, volver a hacerlo otra vez, volver a hacerlo otra vez. Ya lo hiciste dos o tres veces y sigues lo mismo. Tratando de sobrevivir. Hay hermanos, y estoy usando la palabra hermano no para referirme a nadie, pero digo hermano porque pienso que algunos de ustedes que son nuevos convertidos necesitan oír estas amonestaciones. Muchas veces nosotros, cuando oímos a Dios, no lo entendemos y Dios tiene que sobrevivir y volver a decirnos. Y Dios envía otro mensaje con el mismo punto, a ver si usted lo entiende, a ver si usted lo comprende de esa manera. Quizás vamos a marchar en una forma diferente,
Quizás vamos a hacer diferentes cosas para ver si Dios levanta la voz. Dios no está levantando la voz para oírnos, aunque Dios siempre habla. Cuando Dios habla, usted lo sabe. Todos los que estamos aquí sabemos cuando Dios habla a nuestro corazón. No estoy hablando de una predicación, no estoy hablando de algo que recibimos. Cuando Dios habla a nuestro corazón, usted lo recibe, usted sabe que es de Dios. Usted sabe que nada ni nadie podrá apartarlo de esa verdad que ya usted tiene en su corazón. Ahora, volvamos a Isaías. En el momento de Isaías, en ese momento de dolor, porque él tuvo que tener un momento de dolor, un momento también de gloria del Señor. Él tuvo dos cosas: morir o salir corriendo. ¿Qué podía hacer él? Si él salía corriendo, Dios lo iba a alcanzar. Si él se quedaba allí, Dios podía matarlo allí dentro del templo. Él se quedó allí y nos dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías. En el rey Usías. Fíjese bien lo que dice. En el año, ellos eran primos. Usías e Isaías eran primos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pensando en esto, yo pensaba cuántas veces en nuestra vida hay cosas que tienen que morir primero. Hay cosas que tienen que deshacernos de ellas, poner a un lado, hacerlas morir. Como dijo el apóstol Pablo, hacer morir pues en vuestra carne. Y menciona una cantidad de cosas allí tristes, ¿no? Que el pueblo de Dios que estaba en ese momento de transición. Entonces nos dice aquí la palabra de Dios que en ese momento Dios utilizó la muerte del rey Usías para mostrarle entonces a Isaías esta gran visión. ¿Por qué no la usó antes? ¿Por qué la usó después? Y hemos encontrado en nuestra vida que hay personas que prosperan espiritualmente cuando sus compañeros o sus compañeras parten, mueren, ya no están, porque ahora toda su atención está en el Señor. Y eso es muy, 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 muy importante. Y eso yo lo he visto en mi vida, en los momentos de duelo, cuando alguien que supuestamente es salvo, muere. Y aquellos hermanos que quedan vivos, que son salvos, no hay forma de consolarlos. Y yo digo, todo el mundo quiere ver a Cristo, pero nadie quiere morirse. Entonces tenemos que tener la idea de que el Señor Jesucristo sí tiene idea para nosotros.
en esos momentos, antes y después. ¿Cuántas veces somos distraídos por causa de circunstancias? Nuestra cosa. Esa cosa. Porque mi cosa. Mi cosa. ¿Cuál es tu cosa? Mi agenda. Mi agenda. Es que mi agenda, figúrese, mi agenda no me puede. ¿Por qué tú no puedes echar a un lado tu agenda y pon tus ojos en Dios como debes hacerlo, para que Dios te ayude en tu agenda y puedes ver la gloria de Dios en la manera de la que yo estoy hablando en esta mañana? ¿Cuántas veces somos distraídos por causa de nuestras circunstancias? A veces ocurre un problema en la casa o en la familia o alguien que está cercano y de pronto actuamos como muchas veces decimos, me estoy volviendo loco. ¿Cómo un hijo de Dios va a volverse loco? ¿Cómo un hijo de Dios va a volverse loco? Nos dice la palabra de Dios aquí que este joven profeta vio al Señor alto, alto, y nos dice aquí que sus faldas llenaban el templo. En aquel tiempo los hombres usaban también como un tipo de falda, no como la mujer, pero era diferente. Y dice que lo vio alto de una forma llamativa. Lo vio de tal manera que Isaías vio todo esto. Vio todo esto. Cuando usted se fija en alguien por primera vez, ¿qué es lo que usted primero ve? Bueno, yo no sé, le miro los dientes primero, le miro los oídos. ¿Qué es lo que usted ve lo primero? El rostro. El rostro. ¿El rostro en qué parte? Vamos a ver, hermano. El rostro nada más que miras el rostro. No ves nada más. Los ojos. Sus ojos. Él lo vio completo. Él vio hasta sus faldas. Todas las faltas que pudieran haber, en ninguna, pero vamos a suponer que hubiera alguna, él podía verla. Porque lo vio completamente todo en esta visión. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. De él, por él y para él. ¿Cuánto pertenece a él? De lo nuestro. Todo pertenece a él. La vida que tenemos, el aire que respiramos, los pulmones que tenemos para poder aspirar el aire, todo pertenece a él. Porque él es Dios, y lo hemos dicho tantas veces, él es todopoderoso, él reina en el mar, en la tierra, en los valles, en las montañas,
Él reina en todo lugar, Él todo lo ve, nada se esconde de Él. El salmista dijo, si yo voy al desierto y busco una paloma y volviera bien lejos que me llevara, ahí estás tú. Si me metiera en una cueva, ahí estás tú. Si me metiera aquí o allá, ahí estás tú. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Está Dios a tu lado en este momento? ¿Está Dios a tu lado en este momento? Muchas veces cuando hay un hermano, y este es para decírselo al hermano Noel, cuando estamos en una cama que no podemos movernos. Yo he estado en cama también por semanas y no es fácil. Y muchas veces lo que queremos es una mano con ternura, nos pasa la mano por la cabeza o por la frente y decir, yo estoy aquí contigo. No puedes llevar mi dolor, pero por lo menos comprendes lo que yo estoy pasando. Y muchas veces en nuestra vida, Dios hace esa obra. Dios hace esa obra en el hermano santo que despidió a su esposa no hace mucho. Y así hay otros hermanos aquí también en la pantalla que han perdido familiares cercanos. Mis sentimientos hacia todos ustedes, pero tenemos que recordar que en medio de todas esas cosas, Dios está ahí. Dios está ahí. Dios no va a dejar que eso te destruya, te acabe, que vayas a caer en el suelo y que nadie te va a levantar. Alguien te va a levantar. Si no es Dios, es un hermano o una hermana. Dios siempre tiene a alguien que nos puede levantar, que nos puede ayudar, que nos puede entender, que nos puede comprender. Hay cosas que no podemos decirle ni a nuestros esposos, porque no nos entiende. Esos son fantasmas tuyos en tu mente. Todo está bien, pero hay muchas cosas que no podemos decir porque los esposos no lo entienden y hay esposas que tampoco entienden a sus esposos cuando vienen del trabajo todo cansado y traen la carga de 10 horas de trabajo y en vez de recibirlo en la puerta con un beso y con un abrazo, lo que hacen es decirle, ahí está el hijo tuyo, mira, para que lo arreglen. Pero tú no eres la madre. Tú no eres la madre. Entonces tenemos que entender y tenemos que comprender en una forma muy clara que Dios siempre enviará a alguien para que esté con nosotros en medio de nuestras luchas. Ahora, los jóvenes, los viejos, los ancianos pueden ver al Señor, lo pueden ver en alto, como dice ahí en Romanos 11:36. Dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Todo es para él. Todo lo que usted tiene, todo lo que tengo yo, todo lo que nosotros tenemos alcanzado o que nos han regalado,
Okay. Todo es de Él. ¿Por qué nos aferramos tanto? Ahora, cuando vemos aquí cómo Dios entrenó a Isaías, nos dice la palabra de Dios que la presencia de Dios llenó el templo. Él entró y cuando entró, él vio 6 serafines. Él vio 6 serafines. ¿Cuántos serafines hay en la vida nuestra? Isaías tuvo 6, 3 a un lado, 3 al otro lado, y todos clamaban y decían, Santo, Santo, Santo. Uno decía Santo, y mientras que uno decía Santo, el otro por acá decía Santo. Cuando terminaban aquí Santo, por el otro lado decían Santo. Y había una unidad de santidad en aquel lugar donde se podía casi respirar con la presencia de Dios en medio de aquel lugar. Un lugar pequeño realmente. ¿Cuánto o qué está llenando nuestro templo? Estamos yendo a un templo vacío. Estamos yendo a un templo donde no hay gloria, donde no hay humo, donde no hay nada de lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. ¿O es que vamos a un lugar y salimos igual? Él estaba llenando su templo con la gloria de Dios. Él vio la gloria de Dios y él quiere llenar cada parte de tu vida y mi vida. Él quiere llenarlo todo. Todo. Aquí no hay llaves grandes o llaves pequeñas. Aquí todo pertenece a Él. Lo que tenemos en nuestra casa, gracias a Dios por Él, los regalos que nos han hecho, tantos años que hemos vivido aquí. Pero yo veo todas estas cosas y para mí no hay importancia. Porque un día todo va a ser quemado, todo un día va a ser destruido. Todo un día caerá bajo el fuego con su consumidor de la fe de Dios. El hombre que estaba hablando con Isaías le dice, le pregunta por sus llaves. Le pregunta por sus llaves. Todo o nada. Todo o nada. Lo doy todo o nada. Si usted está en el caso de Abraham, entre Isaac e Ismael, ¿cuál de los dos usted da? Porque los dos eran hijos de Abraham. No era Isaac solamente. Allí también estaba Ismael, el primogénito, y también estaba Isaac. Dios le había dicho, pero ¿por qué no Samuel? Perdón, ¿por qué no? ¿Por qué no Ismael? ¿Por qué no Ismael? ¿Por qué tú me pides a Isaac? Mira Ismael ya lo grandecito que está.
Dios siempre pide lo que más nos duele. Y Dios conoce qué hijo tienes tú, qué hija tienes tú, que es lo que más tú quieres. El que dobla tu corazón, el que dobla tu alma, el que te hace llorar, el que te hace llorar de noche sola, ahí en la cama, pensando qué voy a hacer. Hermano, ¿qué usted cree que yo debo hacer? Nada, hermana. Espera en Dios, que Dios ha dicho, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé, aún a pesar del problema que estás pasando, yo estoy contigo. Y muchas veces estas cosas no las podemos ver de lejos. Y nos dice aquí la palabra, dame la llave. Todo o nada. Isaac o Ismael. ¿Cuál de los dos darías tú? Él vio los serafines también. Él solamente no vio los serafines volando. Aquellos serafines que volaban alrededor del templo, de un lugar a otro, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, volando. Eso fue una cosa de minutos, volando, volando, volando. Y usted está ahí en el medio. ¿Qué usted hace, hermano? ¿Qué hace usted? Sale corriendo. Hermano, mire, yo vengo. ¿Qué hizo Isaías? ¿Qué hizo Isaías? Él son los serafines. Los serafines son los guardas. ¿A quién puso Dios en el árbol de la vida? Cuando lo sacaron de allí, váyanse. Puso dos serafines. Cuando el arca del cumplimiento de la ley, dos cosas se habían puesto arriba del arca. Una tabla de oro perfecta, sin darle golpes. Lo hicieron todo a mano. A veces alguien dice, pero ¿quién puede hacer eso a mano? Dios escogió a dos hombres y Dios le dio sabiduría a ellos para ellos poder hacer ese tipo de trabajo. Esos dos serafines guardaban la gloria de Dios. Debajo estaba lo precioso que después ya veremos más adelante. ¿Qué podemos nosotros aprender de estas cosas? ¿Qué podemos nosotros aprender de estas cosas, de las lecciones, de las historias? Porque ahí no termina la historia. La historia sigue. La historia sigue. Porque después vemos cuando Dios toca la boca del profeta. Y él dice, estoy muerto ya. Cuando él dice en inglés, I am done, como diciendo, estoy muerto, porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Había un versículo en la Biblia que dice que el que veía a Dios moría. Él creía que él iba a morir. Y Dios tocó sus labios.
Con dos de las alas, ellos cubrían su cara. Dice aquí la palabra de Dios, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros. ¿Qué estaban haciendo estos dos? ¿Usted cree que ellos le estaban cantando a los otros 6? A los otros 3, santo, santo. Ellos estaban paseándose en aquel templo diciendo santo, 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 a esa luz que no podemos describir porque no tenemos escrituras. Y nos dice la palabra de Dios que ellos estaban cantando, sus pies no querían ser distraídos por nada ni por nadie, no podían ir atrás de otra persona, no podían ir atrás del menganito, no podían ir atrás del otro, no podían ir atrás, solo él. Santo, santo, santo. Y cuando ellos estaban terminando santo por acá decía santo, santo, santo. Trate de usar un poquito la mente suya. Con dos alas cubrían sus cabezas, sus caras. Con dos cubrían sus pies. ¿Qué hacemos con los pies? Caminamos con los pies. Caminamos con los pies. Después volaban. Ellos estaban deleitándose en su alabanza a Dios delante de seres humanos. Seis, adorándolo, alabando. Y el versículo 3 nos dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toca la tierra, toda la tierra está llena de su gloria. No es eso lo que nosotros queremos, hermano. No es esto por lo que nosotros estamos orando. Amén, amén. Algún lugar en el mundo esto ocurre. Que el mundo sepa que Dios está entre nosotros. Que no es una idea, que no es un pesimismo, es algo real, algo verdadero. En el versículo 1, la gloria del templo fue. Pero todavía había trabajo que hacer. Ahí lo vamos a dejar hoy. Y el próximo sábado, si Dios lo permite, vamos a seguir la clase. Gracias por todos ustedes que con tanta paciencia y que con tanta bondad nos llaman y nos dicen, y tenemos que creer, aquellos que están oyendo, aquellos que están escuchando, que Dios sí tiene poder para reprender las fuerzas mayores que tiene el diablo. No hay nada que tenga más poder
que Dios. El poder de Dios sobrepasa todas las cosas de esta vida. Demonios, brujería, hechicerías, la vida suya del pasado, lo que usted hizo, lo que no hizo, todo queda bajo la sangre de Cristo. Esa es la promesa que Dios nos ha dado y nosotros la queremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por este momento que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permite conversar con estos hermanos. Yo te pido, Señor, que la gracia tuya pueda descender sobre cada uno y que cada uno reciba lo que cada uno necesita. No hay nada imposible para ti, todo es posible para ti. Hay quienes están viendo este programa que no son salvos, trata con ellos, llévalos a sus rodillas. Bendito Dios, sabemos que nada es demasiado grande para que tú no lo hagas. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada uno. Sé con el hermano que todavía está enfermo y en Cuba. Haz una obra en él. En el nombre de Jesús. Amén.